Hola amigos, muy buenas. Con vísperas al arranque de la próxima cita mundialista de la FIFA, hablemos de la historia de la Mini-3 y su participación en los mundiales de fútbol categoría sub-17. Vamos allá. Indonesia será el encargado de llevar a cabo la 19ª edición del certamen mundialista categoría sub-17 de la FIFA y claro, Ecuador estará presente en ese mundial, pero antes de poder entrar en materia con el mundial de este año, tenemos que dar un pequeño repaso por la participación de la Mini-3 en las ediciones anteriores, en cuántas ha participado, jugadores interesantes que haya tenido en esas generaciones, así que vamos a comenzar con este repaso. El primer mundial categoría sub-17 que se llevó a cabo fue el mundial de China en el año 1985. Campeón de ese mundial fue la selección de Nigeria. Ecuador, por su parte, no estuvo presente en ese primer mundial de la categoría. Sin embargo, 2 años después, es decir, en el año 1987, se jugaría el mundial en Canadá y el campeón sería la Unión Soviética. En este mundial sí participó la Mini-3. Formó parte del grupo B contra los rivales Costa de Marfil, Corea del Sur y Estados Unidos. En su primer encuentro del Mundial, Ecuador enfrentó a Estados Unidos, perdiendo el encuentro por 1-0. En su segundo partido se enfrentaría a la selección de Corea del Sur y le ganaría por 0-1 la tricolor ecuatoriana, cosechando sus primeros 2 puntos mundialistas. En el tercer encuentro se enfrentaría a la selección de Costa de Marfil, perdiendo por 1-0. Por ende, Ecuador con una sola victoria tendría 2 puntos en la tabla clasificatoria del grupo y quedaría en tercera posición, por lo que no pudo clasificar a la siguiente ronda. Uno de los jugadores ecuatorianos más destacados de esta generación que tendría participación en ese primer mundial para la tricolor sería Raúl Noriega, quien en el campeonato nacional pudo ganar hasta 6 títulos, 5 de ellos con Barcelona y 1 con Deportivo Cuenca. En el siguiente certamen, en el año 1989, sería Escocia quien lo llevaría a cabo y la ganadora de ese mundial sería la selección de Arabia Saudí. En este mundial Ecuador no tuvo participación y hay que mencionar que este sería el último mundial considerado categoría sub-16. A partir del siguiente mundial, del mundial del año 1991, ya pasaría a ser categoría sub-17. Este mundial se jugaría en Italia y la selección que ganaría el mismo sería la selección africana de Ghana. Ecuador, por su parte, no tendría participación en este cuarto mundial. Al igual que en el quinto, es decir, en el año 1993, Japón acogería la cita mundialista. Y quien ganaría esta quinta edición del mundial repetiría título la selección de Nigeria. Uno de los jugadores más destacados de esta selección y de este mundial sería Nwankwo Kanu, quien luego tendría una exitosa carrera futbolística en varios equipos europeos. A partir del año 1995, donde Ecuador acogería el certamen mundialista, se entregarían 3 puntos por victoria, no como en las ediciones anteriores en los que el equipo que ganaba el partido cosechaba 2 puntos, el que empataba 1 punto y el perdedor se quedaba sin puntuar. A partir de este mundial de 1995, por victoria el ganador tendría 3 puntos, seguiría con 1 el equipo que empate y con 0 el perdedor. Por su parte, la tricolor ecuatoriana en su segunda participación en el mundial, en esta ocasión como anfitriona, estuvo ubicada en el grupo A con las selecciones de Ghana, Japón y nuevamente Estados Unidos, como ya lo habría hecho en el mundial de 1987. El primer partido lo disputaría contra la selección estadounidense, con victoria para la tricolor ecuatoriana por 2-0. El segundo partido lo disputaría ante la selección de Ghana, perdiendo ese encuentro por 1-2. Y el tercer partido lo empataría Ecuador contra la selección japonesa con 1 partido ganado y 1 empatado,
4 puntos en su haber, Ecuador clasificaría a la siguiente ronda del certamen como segunda de grupo. En los cuartos de final se disputaría la llave contra la selección argentina, la cual derrotó a la tricolor ecuatoriana por 3-1. Algunos de los nombres de los tricolores que jugaron este mundial y luego hicieron una muy buena carrera profesional. Tenemos, por ejemplo, al arquero Edwin Villafuerte, a Moisés Candelario o Jairo Montaño, entre varios otros. El equipo ganador de esta sexta edición sería nuevamente la selección africana de Ghana, empatando así con Nigeria a 2 títulos cada uno. En el año 1997 el mundial se disputaría en suelo africano. Egipto lo acogería y la campeona de este certamen sería la selección de Brasil, uno de los nombres más destacados de ese certamen y que posteriormente tendría una gran carrera futbolística, sería el malí Seydou Keita. Ecuador no participó en este certamen, al igual que no lo haría en el año 1999, en la que Nueva Zelanda lo acogería y Brasil repetiría título, empatando así con Nigeria y con la selección de Ghana en 2 títulos cada uno. Uno de los jugadores destacados de este certamen sería Landon Donovan, el histórico, el legendario jugador estadounidense. El siguiente certamen se llevaría a cabo 2 años después, en el año 2001, en el país de Trinidad y Tobago. La ganadora del certamen sería la selección francesa. En el año 2003, la 10ª edición de este mundial categoría sub-17 se disputó en suelo finlandés y quien ganó el certamen sería por tercera vez la selección brasileña. España haría un muy buen papel en este certamen, ya que no en vano tenía entre sus filas a figuras destacadísimas como Cesc Fábregas o David Silva. 2 años después, en el 2005, Perú sería el anfitrión del último mundial conocido de la categoría, en la que se disputase el título entre 16 equipos. A partir de la siguiente edición ya serían 24 las selecciones que se disputarían el título. Pero bien, en el 2005 Perú lo acogía y la campeona fue la selección de México, con Giovanni Dos Santos como figura del equipo. Ecuador, por su parte, no tuvo participación en esta cita mundialista, al igual que no la tendría 2 años después, en el 2007, donde Corea del Sur fue la anfitriona del certamen y Nigeria volvería a hacerse con el título, empatando con Brasil a 3 títulos cada una. Algunos de los nombres destacados que formaron parte de este mundial tenemos, por ejemplo, al español Bojan Kirkic o al alemán Toni Kroos. 2 años después, en el 2009, África volvía a acoger el certamen. En este caso sería Nigeria la anfitriona y la selección que ganaría ese mundial sería Suiza. Algunos de los nombres de los jugadores más destacados del certamen tenemos, por ejemplo, a Mario Götze, que luego daría un título mundial absoluto a su selección, Alemania, y también a un jovencísimo Heung-min Son, hoy en día estrella rutilante de la Premier League en el Tottenham Hotspur. Ecuador no formó parte tampoco de este Mundial 2009, es decir, en las primeras 13 ediciones del certamen mundialista, Ecuador ha tenido 2 participaciones, la primera en el año 1987, quedando eliminada en fase de grupos con un solo partido ganado y 2 perdidos. Y en el año 1995 defendiendo territorio, ya que se jugaba en Ecuador ese mundial, habiendo clasificado como segunda de su grupo a los cuartos de final, perdiendo contra la selección argentina. Bagaje de este segundo mundial para la Tri: un partido ganado, 1 empatado y 2 partidos perdidos. Con el Mundial de Nigeria 2009 aparcamos el repaso por el momento. Ya les adelanto que la participación de la tricolor ecuatoriana será un poco más recurrente en esta cita mundialista categoría sub-17. Por el momento esto ha sido todo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Los leo en comentarios. Seguro que alguno recuerda a esos jugadores sub-17 de estos mundiales en los que participó Ecuador y en los que no, también por supuesto. Para mí ha sido un gusto, un placer. Nos vemos en la próxima. Likes si te ha gustado. Chao, chao.